Padre, del Hijo, sí, y del Espíritu Santo. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Verso número 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Amén. Hasta allí la lectura. Vamos a inclinar nuestro rostro y hagamos una pequeña oración. Amado Dios, te damos, Padre, muchísimas gracias en esta noche. Mi Dios, nos permites, nos honras a la verdad estando tú aquí en medio de este pueblo. Gracias por esa oportunidad maravillosa con la que usted ministra nuestras vidas cada día. Señor, nos queremos depositar en tus gloriosas manos, que sea, oh Dios, pues tu Espíritu ministrándonos, que hable a nuestras necesidades, que redarguya nuestras vidas, Señor amado, que las pueda fortalecer, tomando también, oh mi Dios, el control de todo lo que aquí, oh Dios, se desarrolle aquí en medio de tu casa. Toma control de cada niño, de cada criatura. Padre, mira nuestras mentes, nuestros pensamientos, de los cuales pueden llegar a distraernos, Señor. Toma control de cada fibra de nuestro ser y ayúdanos, Padre, para adentrarnos, mi Dios, en esta palabra, así como tú te adentras con tu Espíritu en nuestros corazones, Padre, y que nuestras necesidades puedan ser saciadas conforme a la misericordia que usted, mi Dios, quiera derramar en esta noche. Te lo agradezco, pues, mi Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Cuando vamos al libro del Génesis, en el capítulo 13, vemos, sí, a un Abraham, sí, próspero. Un Abraham que había salido bien airado, bien, diríamos, bien bendecido de una nación de la cual nunca debió haber estado, Egipto. Ya usted creo que ha considerado por las enseñanzas anteriores que su cura le salió al inicio más cara que la enfermedad. Recuerde que cuando Abraham sí fue a Egipto o descendió a Egipto, lo hizo por una necesidad. ¿Cuál era esa necesidad? El hambre. Pero en su desesperación trató de ingresar a Egipto con un estilo de vida, diríamos, diferente al que estaba o había vivido ya por 75 años, si lo quiero ver de esa forma. Él estaba casado, pero apareció en Egipto como un hombre soltero. Le dijo a su esposa que se haga pasar por su hermana para que no haya impedimento alguno con respecto a los hombres de Egipto, ya que reconoció a esa edad que su mujer era hermosa y hermosa, pero en gran manera. Su aspecto físico, sí, era, diríamos, muy codiciable a la vista. Y no se equivocó. Su temor se hizo real cuando ingresó a Egipto. Los egipcios vieron a la esposa o a la hermana, entre comillas, de Abraham. Inmediatamente la abordaron y la llevaron, dice la Escritura, a la casa de Faraón. Allí, diríamos que a consecuencia de ella, los egipcios bendijeron material, sin mente, o hablando ya del dinero, pues sí, bendijeron grandemente con dádivas a Abraham. Me imagino que debieron haberle dado, sí, un sinnúmero de regalos, de obsequios, y como lo dice la Biblia en el capítulo 12, verso 16, le proveyeron, dice en ese verso, de ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mi amado, todo eso, sí, a consecuencia de su hermana. Pero Dios, queriendo obviamente dejar su plan, su propósito en la vida o en la familia de Abraham, tiene que intervenir y manda una plaga para que Faraón se detenga y no haga, sí, uso de su poder y tome en este caso a esta mujer por su mujer. Es allí donde, como le estoy simplemente haciendo un breve recuento, es allí donde Faraón se da cuenta de que esta mujer no es soltera, sino que es, sí, esposa de este, sí, anciano llamado Abraham. Este rey lo manda a llamar a Abraham y de manera muy, diríamos, sí, muy confrontadora le dice: ¿por qué me has mentido? ¿Por qué te has burlado de nosotros al decir que eres el hermano de ella? Tú eres el marido de esta mujer. Abraham guarda silencio y es allí donde ya, sí, Faraón manda y da la orden que nadie toque a esta familia y que los saquen inmediatamente de Egipto. Y es allí cuando nos sumergimos en el capítulo 13,
Cuando uno va al verso primero, dice la Escritura, subió. Mire cómo había descendido a Egipto, pero ahora sube, dice la Biblia, pues Abraham de Egipto hacia el Neguib. Ahora, si usted va y retrocede un poquito en la Biblia, al capítulo 12, verso número 9, si volvamos por favor al Génesis 12, verso número 9, usted puede considerar allí que Abraham partió de allí caminando, yendo hacia el Neguib, sí, o al Negev, como tal como se lo puede leer. Es decir que Abraham vuelve por la misma ruta por la cual él había descendido a Egipto. Sí, es decir que retrocede en su caminar y vuelve entre comillas, al punto de partida antes de ingresar a Egipto. Hace un retroceso. Verso número primero. Él, sí, que son quienes van para allá, su mujer, con todo lo que tenía. Y con él también, obviamente, ¿quién regresa con él? Su sobrino llamado Lot. Verso número 2. Y hasta aquí habíamos leído. Y Abraham era riquísimo, obviamente, en ganado, en plata y oro. ¿De dónde tanta riqueza? ¿De dónde? De Egipto. Sí. Hasta allí bien podría haber mencionado o dicho cualquiera de nosotros, no le fue tan mal a Abraham con esa decisión de descender a Egipto. Bueno, en parte podríamos decir que sí, pero recuerde o tengamos presente que Abraham termina bien parado de todo esto porque Dios intervino en el asunto. No se olvide de esto. Sí, Abraham sale bien parado de esta situación porque Dios por fuerza, sí, en su voluntad soberana, mi amado hermano, irrumpe prácticamente en la decisión que había tomado Abraham y su mujer, y si no le permite a Faraón que se acueste, que termine malogrando el gran plan que Dios había establecido con Abraham, el levantarle a él la descendencia para que luego, obviamente, muchos, sí, cientos o miles de años después, venga luego ¿quién? A través de los lomos de Abraham. Sí, en este caso vendría a ser el Salvador. Mi amado, ahora en el versículo 3, una vez que él digamos que él se mantiene en el Neguib, versículo 3 dice, y volvió. Es decir, que vuelto a ese lugar, él, mi amado, hace como una especie de retrospectiva y dice, bueno, estoy en un lugar, ¿acepto o no acepto a Dios? Me encuentro en en un territorio donde Dios quiere que esté, no sé, pero yo creo, y usted creo que también ha de compartir en algo esta perspectiva personal, que si yo ya de por sí he pasado un mal sabor de boca yendo a Egipto y veo cómo Dios me ha librado, pero al mismo tiempo en mi mala decisión, me ha bendecido y retrocedo otra vez al lugar de partida, yo creo que por lo menos algo de bueno se debió haber quedado en mi corazón y pensar y reflexionar y decir, a ver, ¿estoy tomando buenas decisiones en mi vida? Mira que mucha gente dice que cuando tiene cierto tipo de circunstancias o de procesos traumáticos, llámense enfermedades, accidentes, calamidad doméstica, pero serias obviamente, cuando superan esto, ellos logran decir, gracias Señor, porque me has dado una nueva oportunidad para volver a hacer las cosas, pero de una manera correcta. Cuando él está en el Neguib, mi querido hermano, me imagino yo que Abraham si supone y dice, bueno, ¿qué hago aquí en el Neguib? Es verdad, ya salí de Egipto, pero el Neguib es el lugar donde Dios quiere que yo esté. Y esto, a mi manera de ver, le hace, mi amado hermano, recapacitar nuevamente. Porque usted debe de recordar que Abraham no viene necesariamente del Neguib. Él viene de alguna forma descendiendo. Porque cuando uno va a Génesis capítulo 12, acompáñeme por favor, verso número 6, Génesis 12:6, él inicialmente no estaba en el Neguib. Él se encontraba en un lugar llamado Siquem, dice la Escritura, y pasó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem,
hasta el encino de Moré, que era ya propiamente el lugar en ese monte. Y dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció ¿en dónde? En Siquem le apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y allí es donde Abraham edifica un altar, sacrifica obviamente en agradecimiento por esa palabra, y se queda, pero no se queda permanentemente. Pasa, me imagino, los días, pasan de pronto algunas semanas, y él dice, ¿qué hago aquí si Dios todavía no me concede, todavía no hace real lo que me ha prometido? Y ahí es donde él comienza así a avanzar de ese lugar. Ahora, en el versículo número 3, capítulo 13, volviendo a la escritura nos dice, y volvió, y póngale mucho asunto a esto, por sus jornadas desde el Neguib, ¿hacia dónde? Ahora, ¿qué entenderíamos nosotros por sus jornadas? Por su trabajo, por su, diríamos, si por fuerza laboral, si de atención de qué. ¿Qué lo empuja? Ahora ya no él camina solo, ya no solamente está él, está su mujer y está su sobrino. Ahora tiene esclavos, recuerda todo lo que le han obsequiado, tiene muchísimo ganado, tiene vacas, tiene ovejas, tiene burritos, tiene, diríamos, una gran cantidad, sí, a su cargo para él poder dar de comer, de alimentar. Y mira que la tierra venía experimentando una terrible, sí, hambruna, ¿se recuerda usted por esto? Mi amado, es allí que por sus jornadas, es decir, se ve obligado. Y esto a mí me encanta en la Escritura, porque cuando a veces no queremos hacer lo que Dios quiere, Dios nos obliga a veces a hacer su voluntad. No digo que siempre, pero a veces Dios acomoda la situación para que volvamos al punto donde Dios nos quiere tener. A veces nosotros decimos, ay hermano, qué casualidad que me encontré con fulano, o qué casualidad que yo haya ido para allá. Amado, en Dios siempre tengo yo presente que no hay casualidades, en Dios no hay coincidencias, en Dios siempre hay providencia. Cuando Dios te demora en algún punto es porque Dios algo quiere hacerte ver o te quiere usar para que tú de pronto des algún mensaje, pero tú no estás en ese lugar o en ese punto de la vida, sí, para encontrarte con otra persona en vano. Dios te tiene con un propósito. Ahora, cuando vemos el versículo 3, parece ser que, bueno, por asuntos de jornada, de trabajo, asuntos de pastores, él va nuevamente del Neguib a otro punto donde él ya había estado. ¿En dónde? Versículo número 3 dice, comenzó a ir desde sus jornadas desde el Neguib y va ahora nuevamente ¿a dónde? A Betel. Ahora, ya Abraham había estado en Betel también. Cuando uno va a Génesis capítulo 12, versículo número 8, Betel es el lugar donde él había anteriormente, sí, o meses atrás, había tratado de levantar un altar, pero Dios había enmudecido. Ahora, yo sé por qué Dios enmudeció, porque la Biblia sí lo dice, no es que de pronto quiero descubrir el agua hervida. Sencillo, Dios le habló la primera vez solo para anunciarle que delante de él estaba toda la tierra que había de ser tomada para su descendencia. Pero Dios de allí obviamente tiene más planes para Abraham. Pero ojo, para Abraham, no para los que van con Abraham. Y allí, diríamos, no sé, pero decirlo de otra forma se oiría feo, pero ahí entre él estaba, sí, un hombre que no tenía nada que ver con su promesa. Hablando de quién? De un sobrino llamado Lot. Llamado, asegúrate, quiero verlo de esta manera, asegúrate para que Dios te use que no hayan impedimentos de por medio. A veces Dios nos quiere usar y grandemente, pero Dios se retiene al saber que nosotros mismos hemos puesto barreras, innecesarias por cierto, pero a veces nosotros mismos entorpecemos el plan divino. Y es allí donde tú y yo debemos de reconsiderar
si realmente estamos o no siendo facilitadores para el mover de su reino en esta tierra. A veces, mi amado hermano, provocamos penosamente un retraso en los planes divinos para nosotros, cuando nosotros mismos nos, digamos, no sé si por falsas pretensiones o por querer acelerar el proceso, ponemos o queremos ayudar a Dios. Y es allí, mi amado, donde Abraham ahora va hacia Betel, como lo dice el verso número 3, hasta el lugar donde había estado, dice la Escritura, ante su tienda entre Betel y la región de Ai. Y allí, dice en el verso número 4, ¿fue a dónde este hombre? Al lugar del altar que había hecho allí. ¿Y qué volvió a hacer Abraham? ¿Puede leer esa parte, por favor? E invocó allí por segunda vez, claro que sí, Abraham el nombre de ¿quién? Y Jehová, ¿qué hace por su parte? Diría cualquiera, y no dice la Biblia, sí, clama a mí o invócame a mí y yo te responderé. Amado, eso obviamente es real para quienes invocan su nombre, pero para quienes lo invocan sin tener delante de sí mismo un impedimento que permita el fluir de esa respuesta divina a tu vida. Eso es más o menos como tratar de invocar el nombre de Dios sabiendo que estoy viviendo en pecado. Eso ya es un impedimento a la verdad. Porque Dios puede oír en este caso la oración, sí, de la gente, pero Dios sí verá previo a la persona que está en aflicción, verá la condición en cual se encuentra esa persona. Y mucho más si esa persona es su hijo. Y estamos hablando no de cualquier individuo, estamos ya hablando de alguien que Dios había tomado para hacer en él una promesa real en su vida. Ahora, vemos en la Escritura, mi querido hermano, en el versículo número 4, que él vuelve a levantar un altar, sí, que había hecho allí antes e invocó allí el nombre de Jehová. Pero no dice la Biblia que Jehová se haya dignado en qué cosa, en responderle. Dios guarda silencio, mi amado. Yo siempre, y recuerda que creo que la semana pasada lo remarqué muy bien, cuando Dios calla, el pueblo no se mueve. Cuando Dios no responde y te tiene en una espera de silencio, no significa, como lo decía la semana pasada, esto no implica de que el que calla otorga. Eso podría entender un hijo suyo, que cuando usted le dice, dame permiso, y usted no le dice nada, el muchacho asume que usted le ha dado permiso. ¿Sí? Ellos asumen que su silencio es, anda, hazlo, coge, toma. El hecho de que se calle no significa en Dios que Él te está dando carta abierta para que tú hagas, sí, lo que tienes pensado en el corazón. Cuando Dios guarda silencio, su pueblo escucha. David lo decía de otra manera, pacientemente esperé a Jehová. Eso implicaría de que Él clamaría, rogaría por muchas oportunidades, pero Dios callaba. Ahora, dice la Escritura en el versículo número 5, y esto no sale en vano, también Lot, mira cómo lo menciona, y tiene obviamente un precedente, también Lot, que andaba con Abraham, se vio beneficiado, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y cuando se refiere a tiendas, se refiere a gente que moraba en tiendas. Es decir, que él también salió beneficiado de esta gran, diríamos, regalía que Faraón le había hecho a Abraham. Me imagino, mi amado, para que la Biblia mencione en el verso 2 que Abraham era riquísimo. No dijo que era rico. Dice que era riquísimo. Eso implicaría de que este hombre estaba, no sé, en la actualidad mencionan que alguien que tiene ya demasiado dinero es un magnate. De hecho, en la actualidad creo que en el mundo entero hay 10 personas que son reconocidas como los hombres más millonarios del mundo. Entre ellos creo que se encuentra un árabe como el que rompe todos los esquemas. Ahora, en el versículo número 2 se menciona que Abraham era riquísimo. No se podría llegar a cuantificar cuánta prosperidad habrá tenido este hombre, pero tuvo demasiado. Verso 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Verso 6. Y la tierra. ¿Qué tierra? ¿Dónde se encontraba ahora Abraham?
¿En dónde? ¿En el Neguib o en Betel? En Betel. Sí, dice, no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Eso implicaría que los recursos de la tierra no abastecían para tanto ganado. Diría cualquiera en nuestra lengua, no hay cama para tanta gente. Mi amado, yo creo que todo esto Dios lo permite. Es decir, el poder a veces malograr una circunstancia a fin de empujarte a tomar decisiones. No es la primera vez que Dios permite cosas como estas. De hecho, quisiera que me acompañes a la Escritura, porque a veces Dios, sin que tú te des cuenta, comenzará a obrar en tu contra para ver si así te animas de pronto a tomar acción. Y quiero citar un ejemplo adicional. Venga conmigo al mismo libro del Génesis. Ya lo toparemos obviamente de una manera mucho más abierta. Sí, en el capítulo número, veamos por favor, número 31. Libro del Génesis. ¿Lo tiene? Capítulo número 31. Dice el Señor. Voy a leer por favor del versículo número 31. Versículo número, vamos a leer desde el versículo número 7. ¿Cuál era la situación contextual del texto? Jacob, descendiente obviamente de Isaac y a su vez de Abraham, había huido porque había hecho una mala pasada a su hermano Esaú. Y en su refugiar buscó, la casa de su tío, que era en este caso hermano de su madre. Y allí se refugió y sirvió por un buen tiempo, se enamoró, prosperó en esa tierra, pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Pero, mi amado, la situación en la vida de él, que aparentemente iba bien, comenzó a tornarse, como dicen por ahí, de una manera oscura. Comenzó a tener problemas con su tío llamado Labán. Y aquí vamos a entrar en ese antecedente. Entre muchos de los problemas, dirá la Escritura, voy a leer desde el verso 4. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea, las cuales eran sus esposas. Dice, al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre, póngale asunto a esto, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. Verso número 4, verso número 5. Mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Verso 6, ¿puedes leerlo por favor? Y vuestro padre, aquí me voy a detener, me ha engañado y me ha cambiado, ojo, y me ha cambiado el salario. ¿Cuántas veces se lo ha cambiado? ¿Cuántas veces? 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Es decir, no ha permitido que esa variable de cambio de salario vaya en mi perjuicio. Ahora, no que cuando le dice Jacob a su esposa, o a las dos esposas que tenía, a Raquel y a Lea, no es que el suegro y tío a la vez le había cambiado el salario subiéndoselo. No. Le había cambiado el salario cada vez para recortárselo. Es decir, para perjudicarlo. Mi querido, pero aparte de todo esto, que ya de por sí era un daño que iba en contra de él y por ende en contra de su familia, la cual tenía que mantener, la Biblia dice en el versículo número 5 que Labán, ¿qué cosa había cambiado para con Jacob? ¿Qué cosa había cambiado? Su semblante. Ahora me encanta cómo lo presenta la Biblia. Dice, vuestro padre no es para conmigo como era antes. Mas el Dios de mi padre, hablando de quién, del padre de quién,
de Abraham o de Isaac, hablando de Dios mismo, dice aquí, o me ha podido librar, o el Dios de mi padre ha estado conmigo. ¿Para qué? Para que sin importar cuánto, si Él quiera, en este caso pagarme, igual a mí Dios me hace alcanzar con lo que Él me paga. Mi amado, la pregunta es, ¿por qué Dios permitió todo esto? Si antes de esto, Labán y Jacob eran, digo yo, íntimos. Hablando en el sentido de que eran compañeros, eran buenos amigos y trabajaban en conjunto. Pero yo creo que a veces Dios permite que la situación cambie hasta cierto punto para que aprendas a confiar no en aquel que te está tendiendo momentáneamente la mano, sino que aprendas a confiar en tu Dios. Puede ser que Dios en algún momento de tu vida te permita refugiarte con alguien, o solicitar la ayuda de un determinado hermano en la fe o de un determinado pariente o amigo. Pero eso no implica que siempre estés allí. Eso no implica que si tú tengas que depender a 100% de otro hombre. Mi amado, si Dios me enseña y te enseña a ti a través de la Escritura, es que el hombre debe de ser codependiente absoluto de Él. No de ningún otro. Y a veces Dios queriendo empujarte, obligarte a que tomes decisiones, tomes correctivos en tu vida, permite que la situación a veces se deteriore. Y es eso, mi amado, si tú estás apercibido, lo que te tiene que dar a ti la luz, como para decir, yo creo que ha llegado mi tiempo. Dice en el libro de los en el libro de Eclesiastés, más allá de que todo tiene su tiempo, ahí el proverbista separa la vida en estaciones. Sí, en periodos de tiempo, y creo que lo define bien, sí, en este caso Salomón, al hacernos ver que en la vida, sí, no se la debe de marcar por los años, sino por los periodos o las transiciones, o lo que se conoce en el estudio bíblico teológico como las dispensaciones del tiempo. Yo creo que la vida del hombre sí se debería de resumir por etapas de tiempo. Hay gente que posiblemente madure no a los 14 años, hablando de los muchachos. Hay gente que de pronto puede tener 20 y sigue siendo un chiquillo acá en su mente. Y cuando ya realmente madura es cuando posiblemente experimente una situación caótica, crítica, y ahora sí comienza a vivir como un adulto responsable. Ahora, mi amado, en la vida Dios se podría decir que nos ayuda a crecer, y cuando nos aguantamos, cuando nos reprimimos, Dios como que nos empuja y dice, no, tienes que comenzar a volar por ti mismo. Y eso fue lo que hizo Dios con Jacob. Lo empuja al hacerle notar de que su tío ya no lo apreciaba como antes. No sé, pero me imagino que al inicio Labán era muy servicial, no sé, compartían grandes diálogos por las tardes, de pronto salían a hacer deporte juntos, jugaban vóley juntos, no lo sé. Estoy simplemente ahí ya adornando el texto, pero de un día para otro, suegro, ¿qué fue? Vamos, no, anda solo que yo no voy. ¿Se acuerda que así también le pasó a David? ¿Quién lo aprohijó a David? Para llevarlo, para sacarlo de la casa de Isaí y llevarlo a palacio. ¿Quién fue? ¿Jonathan? No. ¿Quién fue? Fue Saúl. Saúl fue quien le dijo, sí, ¿dónde? ¿De qué casa eres? ¿Quién es tu padre? No, de ahora en adelante vas a venir a vivir conmigo. Dios puede usar a un Saúl, Dios puede usar a un Labán para un tiempo ser el instrumento que Dios usa para bendecirte. Pero cuando Dios ya quiere cortar eso para que no dependas, o por lo menos tu corazón no se arrime a otro, Dios a veces permite que la situación te empuje. Y el mismo Saúl que peleó a David para llevarlo al palacio, luego cogía una lanza para clavarlo en contra de la pared. Y tuvo que salir huyendo. La pregunta es, ¿cómo así le cambió la situación? Dios permitió estas cosas. Ahora, cuando volvemos, por favor, al libro de Génesis, capítulo número 13, mi amado, se comenzó a presentar una disputa en medio en este caso, de todos los que rodeaban a Abraham. Versículo número 7.
en la armoniosidad que se vivía. Ahora dice el verso 7, y hubo contienda. ¿Lo tiene? Y hubo contienda, dice la Escritura. ¿Puede leerlo, por favor? Ahora, este pasaje bíblico me recuerda lo que dice el libro de Amós. Acompáñeme rápidamente, por favor. Venga conmigo, verso número 3, capítulo 3, verso número 3. En el libro de Amós, capítulo número 3, el Espíritu Santo nos dice lo siguiente. Capítulo 3 de Amós, verso número 3 también. Dirá allí el Espíritu Santo, andarán dos juntos. ¿La tiene? Amós 3, verso 3. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Mi querido hermano, ya lo leyó, sí lo encontró, está en la Biblia. Amós capítulo 3, verso número 3. Dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Mira que aún la Escritura cuando habla de estrechar vínculos de amistad, dice la Escritura que el cordón de 3 dobleces no se rompe con facilidad. Mi amado, pero ¿qué hacer cuando se pierde ese, digamos, ese dinamismo entre esos, digamos, entre esos amigos, o ese estrecho vínculo de posiblemente de paisería, como dicen algunos, donde por alguna tontería se pierde el vínculo, que los enlaza? Es allí donde a veces se decide cada quien tomar su propio camino. Y eso es justamente lo que Dios de alguna forma crea en la vida de Abraham, porque Dios también, mi amado hermano, entiende de que Abraham por sí solo, si le costó tanto salir o desprenderse de Ur de los Caldeos, tanto así que terminó llevando ¿a quién? Usted ya lo sabe. ¿A quién lo llevó? Salió no solo con Lot, ¿a quién más llevó? ¿A quién? A su padre Taré, lo llevó. Para Abraham le era imposible dejar o romper el cordón umbilical del denominado papitis. Se lo llevó, como cuando a quien de pronto se casa, dice, bueno, está bien, me caso, pero mi madre se va con nosotros. Y tiene que tener en cuenta de que si se casa, tiene que llevar a la tecla. Tiene que llevar, en este caso, a la suegra. Y hay suegras que pelean su ubicación, su lugar dentro de un matrimonio ajeno. Mi amor, si usted se casa, me lleva. Así que váyale diciendo, de una vez, el que se la lleva a usted, me lleva a mí también. Es un combo, exacto. Mi amado, y es allí donde Dios, creo yo, que Él tiene el control de todo esto. Y dice la Biblia que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y dice, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces, la tierra. Verso 8. Esto yo quiero creer, mi amado hermano, porque no me puedo aislar de que Abraham, más allá de cualquier otra cosa, más allá de sus errores, más allá de pronto de sus, digamos, de su forma desatinada a veces de tomar decisiones, yo creo que en su interior Abraham decía, bueno, Señor, tú me sacaste de mi tierra, me hablaste ¿en dónde? En un lugar llamado Siquén, pero de aquí para acá te has olvidado de mí. Y como a veces decimos en el corazón orando, Señor, dame una señal. Permite que algo suceda para yo saber qué hacer. Y oh sorpresa, quiero creer que luego de eso nace el conflicto. Y Abraham, el que no habría tomado la decisión de jamás salir, en este caso, dejar abandonado, a su sobrino, ahora él entiende, él entiende de que debe totalmente separarse de su sobrino. Porque Dios ya le había dicho que salga de su tierra, pero que también se aleje de sus parientes. Y es Abraham en el verso 8 que le dice, y Abraham dijo a Lot,
no haya ahora altercado entre nosotros. Versículo 8. Entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y me interesa muchísimo la forma elegante en la que él puede manejar la situación. Esto, mi amado hermano, a mí y a usted me da una gran lección. Usted no debe de salir, si acaso tendría que hacerlo, de una manera incorrecta, posiblemente de un hogar. Hay gente que dice, hermano, no me quedó más que salir peleándonos. Y esa no es la forma en la que Dios quiere que tú dejes el nido, o que tú te abras de una relación tóxica. Porque a veces puede llegar a pasar, no digo que sea el caso, pero a veces puede llegar a pasar que lo más conveniente en una relación sea mejor separarse. No digo que hagas eso. Agota todos los medios, obviamente, si estás casado, agota todos los medios que Dios te ha dado para mantener el vínculo dentro de un hogar. Pero si la situación se vuelve insostenible y en Dios no hay, y en Dios no hay nada que hacer, en Dios, entonces trata de abrirte de aquello, pero en buenos términos. Yo siempre les digo, bueno, no siempre, pero cuando tengo la oportunidad de coger a los jóvenes, les digo, porque es inevitable que un joven de pronto quiera pretender a una chica. Yo actualmente, como usted creo que lo sabe, estoy al frente de los jóvenes, estoy a cargo de los jóvenes, y ya por ahí veo a los retoños que comienzan a florecer. Y es normal, no se vaya a asustar, papito, mamita, ya no vas a ir a los jóvenes, no, mándelo. Es normal que de pronto ya una chica ya se ponga de lado viendo al chico y el otro por acá. Es normal, pero mi consejo por lo general es decir que si acaso cuaja o no cuaja eso, no queden como enemigos. Porque el primero que plaga los platos rotos no es el pastor, es el Señor. Porque lo primero que pueden llegar a decir es, ya no voy a la iglesia. ¿Para qué o por qué? Es porque va él o porque va ella. Y eso es lo peor que puede pasar. Así como son amigos, si no cuaja, deberían seguir siendo amigos. ¿Verdad o falso? Debería ser así. Ahora, en el versículo número 8, Abraham le dice a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Verso número 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Verso número 9. Yo te ruego, chuzo, y esto es curioso, porque aquí Abraham no se atreve. Ojo, Abraham no se atreve a dar ¿qué cosa? El paso. Y le deja la responsabilidad, ¿a quién? A Lot. Le dice, no te apartes, dice que yo te ruego, que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Ya más adelante sabrá que eso no pasará. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Versículo número 10. Y acontecerá, obviamente, lo que, en todo caso, lo que en Dios tenía que pasar. Que ambos, en un punto de su vida, se separaran. Verso 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. ¿Lo tiene? Cuando habla de llanura, habla de todo ese terreno baldío, por así decirlo, bajo, pero también lleno de todo el fogaje, de todo el bagaje, de pronto de plantas, de césped, de alimento, de ríos que cruzan obviamente por el sector. Y él pudo llegar a establecer y decir, este terreno que veo a la distancia es idóneo, ¿para qué? Para el sostenimiento de mis ganados. Y claro, humanamente, cualquiera hubiera tomado esa inclinación, esa decisión. Pero Lot comete su primer y grave error. Por lo menos no aprendió ¿de quién?
de su tío. Debió haber por lo menos considerado la propuesta y haber de pronto establecido en su corazón diciendo, sí, voy a pedir a Dios que me dirija. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Pero no, él se toma obviamente ciertas libertades y más adelante, no ahora, más adelante veremos que esto tendrá repercusiones. Versículo número 10, alzará sus ojos, ve la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, y mira, dice, como el huerto de Jehová. ¿Lo tiene? Como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar. Antes, obviamente, y hace la aclaración, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Es decir, que Sodoma y Gomorra, ¿cómo se veía? Vaya más allá, ¿cómo se veía Sodoma y Gomorra? ¿Cómo? Ahí está, lo acabo de leer. ¿Cómo se veía? A la distancia, ¿cómo se veía? Como el huerto de Jehová se veía. ¿Usted cree que si el mundo fuese algo, no sé, algo desabrido, quisiera darle una tonicidad de gastronomía, si se viera amargo, si se viera feo, si se viera sin valor, si no se hubiera visto de pronto tan atractivo, ¿tú crees que el mundo atraería a tanta gente? Diríamos que lo maravilloso que tiene, entre comillas, dijo todo el mundo, es que es algo codiciable. El mundo se ve atractivo, se ve bueno, apetitoso. Se ve como aquella fruta en el árbol de la ciencia del bien y del mal, donde todos le quieren meter el diente. Si el mundo se viera feo, empañado, desagradable, ¿tú crees que la gente quisiera ir al mundo? Es por lo que se ve, diríamos, de una manera tan apetitosa que el mundo quiere el mundo. Valga la redundancia. Y desea estar allí. Y eso fue lo penoso que Lot, en este caso, tendrá como, diríamos, como una especie de característica a su favor para decidir si me conviene ir a este lugar. Y es allí, mi querido hermano, donde nos dice en el verso 11, entonces, y esto lo veremos no ahora, vuelvo y repito, lo veremos más adelante, entonces Lot, ojo, escogió. ¿Lo tiene? Entonces Lot escogió para sí toda la llanura. ¿Quién la escogió? Lot. Amén. Esto traerá consecuencia. Aun cuando después Lot se vea en aprietos y reciba ayuda también, pero Lot escogió. Ese es el problema a veces cuando uno toma decisiones por una relación. Usted escoge, usted lo escogió a él o usted le escoge a ella. Y luego cuando ya deja de ser el huerto de Jehová, ¿verdad? Cuando los años pasen y usted ya no lo vea tan bonito, o ya no lo vea tan escultural, entonces comenzarán los conflictos, o de pronto las promesas hechas al inicio se comiencen a desmoronar como castillo de arena. Y usted dice, me engañó, me mintió, me dijiste que contigo iba a alcanzar la luna, las estrellas. Y la situación es totalmente opuesta. Entonces allí decimos, Señor, ayúdame en esta relación. Y Dios dirá, como le dijo de pronto, o se recalca en el versículo 11, papito, tú la escogiste. Nunca me pidiste dirección, nunca me dijiste, ¿conviene o no conviene ir por esa llanura? Y tú podrías decir, es que se veía como el huerto de Jehová. No todo lo que brilla es oro. Ahora, verso número 11 terminará diciendo, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron, dice allí, el uno del otro. Ahora, Abraham no se movió. Ojo, Abraham no se movió. El que se apartó fue Lot. Ahora, ¿hizo bien? Sí. ¿Lo engañó? No.
El hecho de que él vaya al oriente implicaría que cuando Lot mirara al otro lado, Abraham estuviera ¿en dónde? En el occidente. Dirá cualquiera, una mentira media. Bueno, recuerda que el padre de la fe estaba en su etapa de formación. Versículo número 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo, vuelvo y repito, yo no voy a adentrarme mucho con el aspecto de Lot, pero lo voy a ver grandemente cuando entremos ya a futuro, a ver los antecedentes que diríamos que abarcarán el sistema de Sodoma y Gomorra. Pero dice la Biblia anticipadamente que, versículo 12, que Lot habitó en las ciudades de la llanura y dice, y fue poniendo sus tiendas ¿hasta dónde? Me interesa mucho esta expresión. Fue poniendo sus tiendas hasta... Eso es más o menos como que puso una tienda a 3 kilómetros y digo, uy, se vende bastante. No sé, pasaron los meses y luego dijeron, oiga, pero ¿por qué tan lejos que hay que salir a comprarle a usted? Recuerde que él tenía mucho ganado. Y el negocio se estaba haciendo rentable. De pronto él era el lechero más grande, no sé, se me ocurre, tenía muchas vacas y él vendía de pronto leche fina. Usted sabe que una ciudad subsiste por medio del trabajo que hace la gente ¿en dónde? En el campo. Creo que esto fue muy bien, estimado con esas casi 2 semanas de huelga que tuvimos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Los mercados, los comisariatos, ¿cómo quedaron en esas 2 semanas? Ahí dijeron, ay, sí, hay que defender a los agricultores. Claro, porque comenzaron a ver que sin ellos las ciudades se vienen abajo. Se pierde la provisión. Y él era, mi amado, un gran comerciante. Recuerda que parte de esa riqueza también la llevó Lot. Pero él iba poniendo cada día, ¿qué cosa? Sus tiendas cerca de Sodoma. Versículo número 13. Y dice allí, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Aquí hay algo muy curioso que sí debemos considerar. Mi amado, no había ley de Dios para el hombre en aquel entonces. Considera esto. No había ley, ¿sí?, de Dios para los hombres en aquel entonces. La única ley que existía era aquella que Dios había implantado en la mente o en el corazón de los hombres. Se podría denominar como la ley de la conciencia. Y para ello, como ya lo he hecho leer en otras oportunidades, venga conmigo por favor al Nuevo Testamento. Vayamos de primera mano y veamos qué nos dice en la carta, sí, a los Romanos, capítulo número 2. Ya esto usted lo habrá leído en otras enseñanzas, pero hoy obviamente hay que volver a recapitular este pasaje, volverlo a leer. ¿Lo tiene? Dice el Señor, voy a leer desde el verso 12 en adelante. ¿Ya lo encontró? Romanos, carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 12 en adelante, hasta el versículo número 16 leo. Porque todos los que sin ley han pecado, es decir, aquellos que desconocían la palabra, han pecado, no significa que no van a pasar por el juicio divino. Dice aquí, sin ley también, ¿qué van a hacer? Van a ser eliminados por haber pecado. Dice, y todos los que bajo la ley, es decir, conociendo la ley, han pecado, también por la ley, dice la Biblia, serán juzgados. Y usted sabe que hay una sola condena para el pecado del hombre. La paga del pecado es la muerte. Verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Verso 14, y aquí es donde quiero entrar en materia.
Porque cuando los gentiles, y debe de entender que Sodoma y Gomorra era un pueblo gentil también, todos lo eran. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, eso significaría que lo hacen por inclinación propia o por tendencia. Es como cuando el niño por tendencia tiende a mentir. Por tendencia natural tiende a ser egoísta. Por tendencia natural tiende a llevarse lo ajeno. ¿Cuántos de sus niños de pronto aparecieron con un lápiz que no era de ustedes? Digo, veamos, y ese lápiz ahí me lo encontré. ¿En dónde? En el pupitre de al lado. Sí. ¿Qué niño no se acerca de pronto, qué sé yo, a la cómoda o a la billetera y ve una moneda que brilla ahí? Y la toma. Y después dice, ¿quién cogió la moneda? ¿Quién me cogió el dólar? Y usted, claro, a usted se le ocurre todos, menos que lo ha cogido el pequeño. Quítele a un niño, a una criatura el juguete y mire cómo reacciona. El niño tiene por naturaleza el del compartir. No, por naturaleza tiende a ser egoísta. Ahora, dice la Biblia, verso 14, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es o lo que dice la ley, estos, aunque no tengan ley, ¿qué vendría a ser esa naturaleza en ellos? Son ley para sí mismo. Verso 15, mostrando la obra de la ley escrita, ¿en dónde la tienen? En sus corazones, dando testimonio su conciencia, la cual ¿qué hace? Acusándoles, o también ¿qué hace mi conciencia? O defendiendo, ¿en dónde? En mis razonamientos. Es que, mi amado hermano, tú tienes que ser muy práctico. Mi amado, cuando tú agarras a un anciano y lo ayudas a pasar la calle, ¿cómo te sientes al final de la acción? ¿Cómo te sientes? ¿Acaso no te sientes gustoso? ¿Acaso tú mismo, tu conciencia no te dice, bien, una estrellita el día de hoy? ¿Verdad que es así? Y cuando a su vez también haces una mala acción, cuando intencionalmente tu mamá te pregunta y tú le mientes, ¿cómo te sientes después? Ya en muy adentro, mal. Ay, por gusto le mentí. La pregunta es, ¿qué te acusa o qué te defiende en ese momento? No es tu conciencia. Recuerda que tu conciencia contiene un pedacito de su Espíritu Santo en tu vida. Esa conciencia que de alguna forma te hace reflexionar, es la que de alguna manera te dice, uy, no sé, pero creo que estoy obrando mal. Es la que te dice, ay, ¿qué hago? ¿Le miento o no le miento al que viene a cobrar la factura? ¿Me le escondo o no me le escondo? Ha pasado por esto. ¿Le digo a mi marido que le cogí 5 o 20 dólares de la billetera o me quedo callado? ¿Qué hago? ¿Le digo que no me fui al gabinete porque sabe que en el gabinete voy a ir a gastar y voy a endeudar más? ¿O le digo que me fui mejor donde la comadre a visitarla porque estaba enfermo? ¿Qué le digo? ¿Me explico? ¿Le cuento a mi esposa o a mi pareja que me quedé tomando con los muchachos? ¿Le digo que se me hizo tarde en el trabajo? ¿Qué le digo? La conciencia es la que de alguna forma te aprueba o te desaprueba. Esa naturaleza, esa tendencia, Dios la ha dejado en cada ser humano, creyente o no creyente, cristiano o no cristiano. Y la Biblia dice que los hombres de Sodoma, en el verso número 13, eran, ¿qué cosa para Dios? Malos y pecadores. ¿Contra quién? La pregunta es, ¿conocían a Jehová? Posiblemente no. ¿Sabían quién era? ¿Tenían conocimiento de alguna cita bíblica? No. Pero por naturaleza hacían cosas que a Dios le desagradaba. Y avanzo. Versículo número 14, dice la Escritura ya para concluir. Y Jehová, mira qué curioso. Verso 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Agregaría, mi amado, si no apartas de ti lo que detiene a Dios para que te use,
nunca hablará o nunca revelará su propósito contigo. Muchos tienen su lora a cuestas. Mírelo así, mire que me detengo acá. Muchos tienen su lot a cuestas, que no lo quieren dejar ir. Y por ende, Dios no puede tratar con ellos. Por ende aquí, y si usted puede ver aquí en el verso 14, Abraham ni siquiera tiene que levantar un altar. Es que cuando Lot está metido, o queriendo ver de otra manera, cuando Lot está entremetido, yo el día de ayer hice una analogía con los jóvenes muy bonita. Sí, porque se hablaba acerca de caminar con el yugo desigual. Y no necesariamente con la pareja, sino que hablaba de ese círculo que de alguna forma te tiene preso, te tiene cautivo. E hice algo fuera de lo normal. Como por allá arriba habían unas piecitas de ropa. Cogí un suéter, le amarré una manga a uno de los muchachos, no sé si vino el día de hoy, para repetirlo otra vez. Yo puedo repetir el ejercicio. Si alguien me presta un buzo, tiene algún abriguito a la mano. Y yo creo que es mejor así. Mi hermana tiene, gloria a Dios, un voluntario. Qué bueno que el niño Jefferson viene a ser voluntario. Justo al lado de la hermana. Ya Dios te ha puesto ahí, ñaño. Hice algo como esto. Me regala un minuto. Usted solita, usted ya sabe cómo es el ejercicio. No. Sí tiene otro abuso, ¿no? Amárrese bien. Aquí está bien amarrado. Está bien amarrado. Ya, listo. Tome asiento. Deje poner acá el micrófono. Hice algo como esto. Ya, agarre el nudo para que no se le vaya. Sí. Listo. Yo soy el amigo de Jefferson. Y digamos que para hacer este ejercicio le decía, el creyente puede tener amigos en el mundo. Puede tener gente que no es cristiana en su entorno social. Claro que sí. De lo contrario seríamos ermitaños. Y creo que a Dios le conviene que yo tenga un entorno que no comparte mi fe. Claro, con el propósito de que yo pueda hacer para ellos, ¿qué cosa? Luz y llevar el mensaje. Sino, ¿cómo ellos se enteran del mensaje de salvación? Pero, aquí venía el pero, ¿hasta qué punto yo debo de ser amigo de ellos? Y ahí es donde Dios, porque como se está estudiando la vida de Sansón, y Sansón había escogido en su juventud a una muchacha para que sea su mujer, y había ido donde los padres rogándole de que la tomen por su esposa, y los padres saltaron como liebre, que me imagino que así debería de ser, diciéndole, ¿cómo es posible que tomes una mujer extranjera? ¿Acaso no hay mujeres de tu pueblo, de tu tribu, como para que puedas hacer familia o parentesco con ellos? Pero se encaprichó Sansón y hizo, no, yo la quiero a ella y me la tomas y punto. Y ahí nació la enseñanza y se decía a los jóvenes, hijo, si tú tienes un amigo que no es yugo para ti, que no es una carga, obviamente puedes estar con él y mantener una relación de amistad por años. ¿De qué amigos o de qué, diríamos, si tipo de negocios o qué tipo de alianzas son las que yo no debo de permitir que sean para mí un obstáculo? Aquellas que me esclavicen. Y ahí es donde yo les decía, vamos a la disco. ¿Y por qué, varón? Porque yo soy un hijo de Dios y... ¿En serio? Pero el Señor también se pegaba de vez en cuando una bailadita. Bueno. A ver, ¿tomó o no tomó el Señor? Ya vio, ya tomó, pues varón. Una es ninguna. Usted ya sabe cómo es esto. El Señor igual lo pide. Usted se arrepiente, el Señor lo va a perdonar. Vamos. No seas aburrido. Tú si quieres aguafiesta, vamos. Vamos, varón, vamos. Y me lo llevé. Devuelve, varón, devuelve. Gracias, hermano. La pregunta es, ¿por qué me lo llevé? ¿Por qué me lo llevé? ¿Por qué? Es por el lazo que tengo. O más bien dicho, por el lazo que él se dejó poner. Y por eso a veces Dios no nos habla.
por más que oremos, por más que le busquemos, por más que estemos levantando altar, haciendo ayuno, viniendo a los cultos, golpeándome el pecho, mientras yo mantenga lazos que no permitan, o barreras, o cargas que no permitan que Dios me use, Dios jamás va a poder ministrar mi vida. Si tú tienes un lodo a cuestas, Dios no va a poder bendecirte. Ahora, no quiero sacar de contexto la enseñanza de esta preciosa noche, pero, mi amado hermano, hay gente que su lodo no es lodo. Ahora, ponle tú el nombre que tú quieras. Ponle tú el nombre que tú quieras. Usted dirá, bueno, Lot es Lot, pero sí, pero a veces Lot figurativamente puede ser un trabajo. Lot puede ser un vicio que tú tienes. ¿Me explico? Lot puede ser muchas cosas. Lot puede ser todo aquello que Dios te ha dicho que tienes que dejar y que si no lo haces no puede ministrarte. Y después decimos, Señor, yo quiero que me use. Y Dios, pero si tienes a Lot metido ahí, no puedo, con Lot no puedo hacer de ti lo que yo quiero. Porque el trato no es con Lot, el trato es contigo. ¿Me explico? El trato es contigo, no con Lot. Yo te llamé a ti, no a él. Todo es que Lot se separa y Dios, sin fuerza de Abraham, Dios le ministra. Dirá usted, ¿coincidencia? ¿O fue una reacción a una decisión que Abraham había demorado? Es una decisión que a Abraham le costó tomar, pero cuando la toma, entonces él ve que la bendición o el mover de su espíritu fluye con normalidad. Nunca será lo mismo, amado hermano, tratar de ser bendecido estando fuera de su voluntad que estando dentro de su voluntad. ¿Sí me está entendiendo? ¿Quién es al que tú debes de decirle chao para que Dios comience a ministrar tu vida? Ya hablando de una persona o de una asociación que Dios no quiere que tengas. ¿A qué tú tienes que decirle, sabes qué, mi pana, mi amigo, mi yunta, mi body, yo te estimo mucho, te amo grandemente, pero a la verdad, nuestra amistad, sí, yo siento que es una cadena que me impide ser lo que quiero ser en Dios. Más tiempo paso contigo que buscando de Dios. Más hago lo que tú quieres que lo que Dios quiere que yo haga por Él. Tu relación conmigo se ha vuelto tóxica, se ha hecho una relación, a la verdad, sí, de codependencia, y yo no puedo ser codependiente de ti. Yo debo de aprender a ser dependiente de Dios. Y mientras no tenga distancia de ti, a la verdad, Dios no me va a poder bendecir. Mi amado, Lot se abre, aun cuando debería de haberse abierto ¿quién? Pero Dios, recuerda, creó esta situación de incomodidad. Y a veces decimos, uy, Señor, a veces, no, es que a la verdad yo quiero vivir en paz, yo no quiero tener problema con nadie, nadie se mete conmigo, yo no me meto con nadie. Pero sí puede ser, pero ese yo no me meto con nadie, o nadie se mete conmigo, me tiene a cuestas a un Lot que me aplasta. A veces Dios crea o permite ciertos conflictos, pero para poder bendecir la vida de sus hijos. No porque el conflicto sea bueno, sino que a veces, como se suele decir, hay que hacer guerra para que pueda venir paz. No, es que a mí no me gusta eso de andar haciendo problemas. Yo sé que a mí tampoco me gusta el problema, pero a veces el problema es necesario, a veces. A veces el conflicto es necesario, a veces las lágrimas son necesarias, las rupturas de buenas amistades son necesarias, porque aquel, mi amado hermano, y debes de entender esto, que no renuncia a su marido, a su mujer, a sus hijos, a sus amistades, a su círculo social, y no lo renuncia a consecuencia del Señor, no es digno de Él, dice la palabra. A veces hay que renunciar a Lot para ganar a Cristo. Es mi hermano, es de sangre, es que él se crió conmigo, sí, pero influye en ti de una manera negativa. Cuidado, vas a ir a casa y decir, bueno, vieja, nos separamos porque la verdad tú no me dejas buscar a Dios.
Ya te casaste, te fregaste. No, perdón, ya te casaste, ahora tienes que orar por él o por ella. Son una sola carne. Más bien por ti es santificado él o ella. De lo contrario, dice la Biblia que tus hijos serían bastardos. Y no son bastardos, ellos son herederos de las promesas, si tú te mantienes en la promesa. Mis amados, y es allí, para concluir, estoy que concluyo hace rato, versículo número 14, que Jehová le dice a Abraham, después que Lot se aparta de él, alza ahora sí, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Tremenda palabra, tremenda promesa. Ahora sí, alza tus ojos y mira. Mi amado, y dice la Biblia para concluir, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y ahora sí, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Es decir, comienza a caminar y a reclamar, todo lo que pisara la planta de tu pie será tuya por promesa divina. ¡Aleluya! ¿Cuándo podría pasar eso? Cuando Lot ya se fue. ¿Cuántos tienen un Lot a cuesta? Y dice la Biblia, verso 18, Abraham pues removiendo su tienda, vino, ahora sí, ya tenía qué cosa de parte de Dios. Ya tenía su aprobación, su firma. Vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Es que cuando uno ya se mueve con la dirección de Dios, mi amado, uno hasta puede descansar con tranquilidad, porque sabe que está alineado con Dios. ¿Cuántos quieren alinear sus vidas? ¿Cuántos tienen que dejar esos Lot? Córtalo. Sácalo. Si Él está contigo, Dios no podrá bendecirte. Amén. Puede ser que no sea una mala influencia. Porque muchos dirán, hermano, pero este Lot que yo tengo es chévere. Me hace reír. Este Lot que está aquí por años conmigo, me apoya. Me da la mano e inclusive mete la mano al bolsillo y hasta me presta para la comida. Y Dios podría decir sí, pero el que quiere meter la mano en el bolsillo, no quiero que sea Lot. A quien quiero que le pidas es a mí, para que aprendas a confiar en mí y no en tu Lot. Señor, y si me fallas, porque la casa siempre cuando lo llamo me ayuda. Y por ahí me han dicho que cuando se te llama, te quedas hasta en silencio. Y a mí no me gusta esperar. Mi amado, y es eso justamente lo que Dios quiere. Recuerda que Abraham no fue el padre de la fe de la noche a la mañana. Abraham estaba en un proceso. Mi amado, entra en el proceso, pero entra sin Lot, para que Dios pueda darte la tierra por heredad. Amén. Y nos espera una tierra prometida allá en el cielo, que Dios le ha dicho que será tu tierra, sí, para ti, solo para ti. Aleluya. Oremos al Espíritu Santo. Mi Dios, te agradezco infinitamente. Qué bueno es estar en tu voluntad. Qué bueno es poder sacar todo lo que impida tu manifestación. Todo lo que impida, oh Dios, tu ministración para nosotros. Con Lot no se puede. A veces el Lot
que tengo que dejar no está fuera de mí. A veces el lot que cargo está dentro de mí. Y eso es más difícil de abandonar. Cuando Lot está metido en mis huesos. ¿Y a qué me refiero?